está a favor de su pueblo. ¡Aleluya! Vamos a declarar victoria hoy. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz, para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. No debes temer, vamos pueblo, ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz, para ser más que vencedores. Derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Oh, te damos gracias, Señor. La victoria es de tu pueblo, Señor, porque tú vas al frente como comandante y jefe de este ejército. ¡Aleluya! Vamos, iglesia, con poder, allí donde está, celebrando su victoria, porque Él es el Todopoderoso, nuestro Dios. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros, tomaré ciudades. ¡Vamos! En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, díselo. Destruiré gigantes, derribaré los muros, tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. Dele gloria a nuestro Dios, a su Señor y Salvador. Aleluya. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que
que me llevarás más allá de mi soñar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi corazón te doy, todo lo que quieras tener. Toma mis sueños, mis planes también. Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame. Confianza está en ti, Señor, para completar la obra que iniciaste. No me quiero ir de tu presencia, oh Dios, porque ahí encuentro paz, vida y bendición. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame a ese lugar donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría en mi vida imaginar. Llévame. Llévame, Señor. Aleluya. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor, en este día. Te glorificamos, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré.
puedas mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, Sí, Señor. te adoraré, Te adoraré. te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, Sanando mi te corazón. adoraré, Te adoraré. siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Recibe la gloria, Señor. Tú eres santo. Nadie como tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Mis amados hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo y amigos que hoy nos acompañan a través de estos medios virtuales, que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo les acompañe en el lugar donde se encuentren. Amén. Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero invitarles a que lea conmigo una porción de la Sagrada Escritura que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, los versículos 45 y 46 a manera introductoria, los cuales dicen de la siguiente manera: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero invitarte a que levantes tu mano a los cielos donde habita el Altísimo Dios Todopoderoso, que inclines tu rostro cerrando tus ojos y que tus labios hablen con el Señor Dios Todopoderoso. Mi alma, nuestra alma te alaba y te bendice en esta hora del día, Señor, y te suplica con toda nuestra intensidad, Señor, y gratitud, que bendiga, Señor, nuestras vidas, las vidas de aquellos que se acercan hoy a escuchar tu santa palabra, Señor, a través de cualquier medio virtual o presencial, conforme los gobiernos lo permitan, Señor. Que esta pandemia que está haciendo eco, Señor, y daño en la población mundial, no impida el fluir de tu Santo Espíritu, Señor, ni mucho menos, Señor Dios, que las almas se arrepientan, Señor, y clamamos por la sanidad de todo enfermo, Señor, en el mundo, y en especial por esta pandemia del COVID-19, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que toda obra perversa de las tinieblas, Señor, se destruya en esta hora, se vaya, Señor Dios, del medio de tus santos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que mi vida, Espíritu Santo, sea conducida por ti, para que esta palabra se afinque en el corazón y cambie las vidas, Señor, y afirme la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Del 7º aniversario de la muerte del reconocido cantante, un cantante de baladas nacido en Ubá, en Minas Gerais, hablo de Brasil, quien figuró artísticamente como Nelson Ned, el pasado 5 de enero del año 2021, se le hizo en su memoria un reconocimiento
a su exitosa carrera musical. Lleno de un gran talento vocal, fueron sus múltiples trabajos y presentaciones a lo largo y ancho de varios países que colmaron los escenarios con sus miles de admiradores. Dada su pequeña estatura, pues medía 1.12 centímetros, imagínense, fue apodado por sus promotores como, abro comillas, el pequeño gigante de la canción, como popularmente se le conoce. Y además, por haber abrazado la fe en el Señor Jesucristo, porque se convirtió al Evangelio de nuestro Señor en una edad ya más adulta, podríamos llamarle también hoy, yo quisiera llamarle así, el pequeño gigante de la fe. Y a propósito de esta palabra, el Espíritu Santo nos quiere hablar de una pequeña, grande fe. Dos aspectos muy importantísimos quiere el Señor que grabemos en nuestro corazón. El primero, toda batalla libra cuando su punta de lanza Jehová es. Lea conmigo los versículos 32 al 47. Dice la palabra del Señor: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. Ninguna batalla en el campo militar, escúchenme bien, es buena
ni fácil de enfrentar por más ánimo patriota que se tenga, ni general que al frente de ella esté marchando, pero decididamente hay que emprenderla. Nos narra este pasaje de la historia real de Israel, pueblo escogido de Dios, quien se ve amenazado por los filisteos, un pueblo pagano, pues pretenden bajo declaratoria de guerra, porque le declararon la guerra al pueblo de Dios, intimidarles para que su ánimo, un ánimo guerrero que siempre ha sido en el pueblo del Señor, colapse bajo la presión ejercida por su paladín. ¿Qué es un paladín? Es un intermediario al servicio del rey enemigo, y su nombre era Goliat. ¿Con qué lo iban a intimidar? Con voces llenas de soberbia, desafiantes, y en repetidas ocasiones, como lo cita la Sagrada Escritura, decía: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Usted lo puede leer conmigo en el versículo 11. Y el versículo 17 dice la palabra: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo, óiganme bien, durante 40 días. Ante tales amenazas que lograron el cometido de crear pánico en todo el pueblo, incluido, óiganme bien, su rey Saúl, y luego de enterarse de tal despropósito, aparece en escena, permítame colocarlo entre comillas, porque es maravilloso lo que el Señor quiere enseñarnos, un pequeño pastor de ovejas, el menor de la familia de Isaí, su padre. De 7 hermanos era el menor, el pequeño de la familia, un hombre, un siervo, licenciado, permítame decirlo, en música celestial, y quien en reiteradas oportunidades, contratado por el rey Saúl, tocaba el arpa para liberarle de la opresión provocada por los espíritus que le atormentaban, dado que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Y una cosa importante, ni tampoco el valor que él tenía para la guerra, pues ambos se habían ausentado de él por causa de su desobediencia. Pero esta vez hablo de David con el propósito de infundirle aliento. Aparece David ante la afrenta del bravucón gigante, pues así nos lo relata esta porción de la Escritura. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna persona, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 32. Es una manera maravillosa de un hombre sencillo, humilde, para muchos debilucho y escuálido, para otros una persona poco estimada aún por la gente de su familia. Ante esta declaración de confianza y valentía, no faltaron las voces de menosprecio, porque siempre que alguien irrumpe contra el temor y la desconfianza, la ausencia de la fe de algunos creyentes y aún de los que no son, comienzan las murmuraciones y el menosprecio. Primero, la de su hermano Eliab, ese hermano mayor, quien con más miedo que justificación de David expresó: ¿para qué has descendido acá? Ese tono era un tono irónico. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. Quiero hacer un paréntesis. Resulta que David había sido encomendado por su padre, dejando las ovejas guardadas en encomio a una persona que las cuidara, para llevarle unos quesos y unas comidas a los hijos 3 que estaban en la guerra contra los filisteos. Él no fue a husmear ni a ser un chismoso ni un metido. Él era un propósito de Dios, como lo cual cumplió el Señor con él. Pero en ese menosprecio
también aparece el rey Saúl, quien, óigame bien, lo consideró incapaz, como hemos leído ahora, de ir al frente del combate contra el temible Goliat, al decirle: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Sabe por qué? Él le dijo: porque tú eres un muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. El versículo 33, usted puede encontrarlo. Es una historia larga pero maravillosa. Y escúcheme bien, algunos desprecian a los muchachos hoy en las empresas, los desprecian en las iglesias, los desprecian en los hogares. Pero esos muchachos despreciados son un propósito de Dios, como con David en esta palabra poderosa que quiero que nunca te desatiendas de ella. Quienes desconocen la real condición espiritual de un siervo conforme al corazón de Dios, como el despreciado David, también ignoran que el valor para enfrentar la dura batalla de la prueba no se fundamenta en las fuerzas humanas, no, ni en la armadura alguna tampoco, sino en la gigante estatura espiritual para lograr vencerla. Ese pequeño y despreciado David, comparado con la estatura de aquel soberbio Goliat o gigante, óigame bien, tenía clara convicción de que al enemigo se vence no en las fuerzas humanas, sino por medio de un talante espiritual, porque él tenía una íntima comunión con el Señor. Sí, era pastor de ovejas. Es verdad que se había enfrentado a las fieras para defender el rebaño. Dios lo estaba preparando a futuro para ser, después de Saúl, el rey conforme al corazón del Señor. Porque para pastorear un rebaño se necesita, óigame bien, aprender cosas importantes, aprender a tratar con cariño las cosas que Dios pone en nuestro cuidado. Ese gigante de estatura espiritual grande quería lograr vencer a ese Goliat, a ese enemigo del pueblo de Israel, de sus compatriotas. Nada podía apabullar a un guerrero espiritual como David, quien, venciendo en el poder del Espíritu a las temibles fuerzas, óigame, de las gigantes fieras, como lo dice la Biblia, del león y el oso, podía también enfrentar al gigante bravucón Goliat. Pues luego de contarle a su rey cómo los enfrentaba para librar a su rebaño de esas fieras, añadió David lo siguiente: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará. Escúchelo bien, iglesia, escúchelo bien, amigo mío. Él también me librará, dijo David, de la mano de este filisteo. Porque en nuestra vida hay muchos filisteos espirituales que atentan con nuestra relación con el Señor, con la paz que necesitamos tener. Ante tal valiente declaración profética, porque fue algo profético, algo de comunión entre él y el Espíritu Santo. Nadie se enfrenta, óigame bien, a las fuerzas de las tinieblas representadas en cualquier Goliat humano sin que tenga una injerencia el Espíritu Santo y le confirme que la victoria de Jehová es nuestra victoria. Porque en Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores. Y esa declaración profética, ante esa declaración profética llena de ánimo que solo puede proveer el Espíritu Santo, el rey Saúl, escúchenme bien, el rey Saúl, el que estaba atemorizado, el comandante de las huestes de Israel, hablo en la carne, y que Dios lo respaldaba, estaba acobardado, tenía miedo, y no tuvo más que animarle con otra sincera y profética
palabra. Pues dice la escritura: y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Usted lo encuentra en el versículo 37. ¿Quién más puede dar ánimo sino una palabra de aliento? Así estuviera acobardado, así no tuviera la presencia del Espíritu Santo, había palabra en el rey Saúl. ¿Y quién ha dado la victoria a Israel en múltiples oportunidades a esta sino el Señor? No, nadie podía desestimar la valentía llena del poder del Espíritu Santo de un David que menospreció su hermano y que el rey consideró incapaz porque no tenía la experiencia. Ignoraba el rey que se había preparado en la militancia espiritual, en el ejército de la oración, del ayuno, de la comunión con el Señor. Pero finalmente tiene que ceder y decirle: ve y Jehová esté contigo. Dado que David era un ignorante, permítame decirle así, porque ignorante no es bruto, ignorante es no conocer todo lo que debemos de conocer, un ignorante en asuntos de la guerra, pero óigame bien, experimentado en el fiero combate hombro a hombro en defender sus ovejas. Saúl le sugiere ceñirse, vestirse, tener el atuendo con su armadura, la armadura del rey, nada menos ni nada más, a la usanza de los guerreros, la cual luego de probársela la desestima. ¿Sabe por qué? Porque su talante físico no la puede asimilar. Fue sincero en decir: esto me queda grande. Hay cosas que no podemos tomarla. No podemos tomar los talentos de otro, no podemos tomar el ministerio de otro, no podemos asimilar los dones que Dios le ha dado a otro. Él se sentía mejor libre, sin armadura humana. Prefiere tomar, óiganme, sus acostumbradas armas pastoriles, como el cayado, 5 piedras lisas del arroyo, dice la Biblia, las cuales bien guardó en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 40 dice la palabra del Señor: con este desigual equipamiento de guerra, observó que frente a él venía caminando muy cerca el gigante Goliat y su escudero, porque así se usaba, quien al contemplar a su incipiente, hablo de Goliat, lo vio como cosa incipiente, contendor, dice la Biblia, le tuvo en poco, porque además de su juventud, como le dijo así: eres un muchacho rubio. Era rubio y de hermoso parecer, casi, y permítame decirle, en una enseñanza hace muchos años, un pastor de gran teología, graduado con PH en la Universidad Teológica, se atrevió a decir que la traducción más literal para este término, que comparó Goliat a David de hermoso y de buen parecer y bonito, como si fuera un afeminado, lo cual no era verdad. Por eso le tuvo en poco, porque además de su juventud, dijimos que era rubio y de hermoso parecer, y todo esto eran elementos que lo descalificaban para ese aguerrido combate. Y en su prepotencia, hablo de la prepotencia de Goliat, hablo de la prepotencia del gigante, se dirigió a David con palabras peyorativas y desobligantes, maldiciéndole e invitándole a terminar de una vez por todas el combate. Y le dijo: ven a mí, así lo dice la palabra, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Estaba seguro de la victoria. Por eso hay un adagio que dice: no cantemos victoria antes de entrar en combate, antes de padecer
lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero ignorando que contra los hijos de Dios, escúcheme bien, no hay maldición que valga. Nadie puede maldecir tu vida, amado hermano y amigo, si estás con Dios, porque está escrito de parte de Jehová. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es la iglesia de Cristo. Los hijos de Dios son benditos, porque contra Jacob, y ahí comienza la estirpe de la iglesia en la genealogía, no hay agüero ni adivinación contra Israel. No creas a la brujería y a la hechicería que te estén haciendo, eso te resbalará, porque Dios dice en este día: contra mi pueblo no hay agüero, no hay adivinación. Contra mi pueblo no puede ser maldecido de parte de nadie, porque mi pueblo es bendito. Alabado sea el nombre del Señor. Esas humillantes y feroces palabras del incircunciso filisteo, porque así le llama David, en contra del humilde y aguerrido David, no hicieron mella en su decidida promesa de derrotar al provocador enemigo de los escuadrones del Dios viviente, como él lo dijo en el versículo 26. Usted lo encuentra. Por el contrario, mis amados, las amenazas le subieron a la máxima potencia. ¿Sabe qué? La unción del Espíritu Santo para replicarle cómo debe vencer todo guerrero creyente espiritual con la contundente palabra de Dios, pues comenzó a desarmar su arrogancia y sus armas de combate con la siguiente gigante declaración, porque fue una gigante declaración en tres sentidos. Y le leo el versículo 45, de donde yo quiero aplicar unas cosas. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabe? Esta declaración es una desarmada a este arrogante filisteo. Que las armas de la militancia, aprendamos esto, las armas de la militancia goliática, por gigantescas que éstas parezcan, no podrán contra las armas de la milicia cristiana, pues estas, por ser espirituales, son más poderosas. Así lo expresa el apóstol Pablo a los Corintios cuando dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero leerte el versículo 46 y 47 para hablarte de otra cosa importante. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Número 2, quiero que aprendamos esto: que no es nuestra la guerra contra el gigante cualquiera sea, sino la de Dios, quien entregará en nuestras manos la victoria. No lo olvide, no es en tus fuerzas, no es con tu conocimiento, no es con tu bravura, no es con tu juventud, no es con tu dinero, no es con el prestigio que tenga, es con la fuerza del Señor. Y número 3, que el mundo y una iglesia con una fe con miedo, como estaba Israel, sepa quién es Jehová, el poderoso de Israel. Eso nunca se te olvide, amado hermano. Y quiero concluir este primer aspecto diciéndote: no hay peor batalla que no se pueda lograr que aquella cuando la fe se deja atemorizar. La propuesta del Espíritu Santo hoy es, como título de este mensaje, una pequeña, grande fe
a la línea de batalla, corre, y el gigante, ese gigante problema de raíz, corta. Porque así tiene que ser el talante, así tiene que ser la vida del cristiano, así debe de ser lo que Dios nos manda a hacer. Versículo 48 al 53 dice la palabra: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Versículo 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Amén y amén. La vida cristiana, mis amados, tiene a diario que librar muchas batallas en el terreno espiritual. Nunca se te olvide, todos los días libraremos batallas contra el enemigo, contra ese gigante, contra ese que muchas veces no prestamos atención. Hablo de Satanás, el autor de la maldad, del pecado y de la muerte, y con unos filisteos demoníacos, porque él no anda solo, él anda con demonios. Fue echado desde el cielo, dice la palabra. Dice Jesús: yo vi a Satanás caer como un rayo. Y esto nos sirve para aplicarlo hoy a la vida como creyentes. También podríamos decir que Jesús dijo: yo vi caer al filisteo como un rayo en las manos de David, mi siervo amado. ¿Cómo te parece? Tenemos que ser davídicos en valentía y en la unción del Espíritu Santo. Por eso te quiero animar que siempre hay que librar muchas batallas en el terreno espiritual contra gigantes, problemas, enemigos de nuestra fe, en esa relación que usted y yo tenemos que tener con el Señor. Y requiere, como en toda lucha, la efectividad del Espíritu Santo que estuvo en David para vencer cualquier contrincante que nos amenaza con derribar nuestra confianza en sus promesas. En toda batalla entre dos contrincantes se deben tener como estrategia varios elementos, a saber, que están en la palabra. La primera tiene que ver con la mirada fija en el objetivo enemigo. No te distraigas de lo que el enemigo te está proponiendo. Míralo fijamente, porque es una batalla contra él. Número 2, echa a rodar el plan del gigante. Eso está en una guerra. Satanás echa a rodar su plan como gigante que amenaza para ir al encuentro de tu vida, de David, de ese David aparentemente débil y aquel que se le considera como tal. Hablo de David y de tu vida, que a veces te han menospreciado. Darse prisa y correr a la línea, como lo dice la palabra, la línea de batalla contra el filisteo que se siente victorioso y que cree que te tiene derrotado. Número 3, debe tomar los recursos que posea para que cualquier onda lance con velocidad, como lo hizo David, y precisión, la fe, tu fe, mi fe, que hiera el orgullo y la soberbia de ese enemigo cruel y despiadado. Y hablo en sentido real y espiritual, llamado Satanás y su ejército demoníaco.
Él quiere acabar contigo. Él quiere acabar con tu familia. Él quiere acabar con tus sueños. Él quiere acabar con la iglesia. Él quiere que no salgas de tu encierro espiritual. Él quiere que tengas miedo a la pandemia. Él quiere que le tengas miedo a la muerte. Él quiere que te encierres para nunca volver a ver la realidad que llaman la nueva normalidad. Nosotros tenemos una normalidad todos los días, una nueva normalidad todos los días en la presencia del Espíritu Santo. No es lo que nos proponga el mundo. Aunque estamos en el mundo, el Señor nos guarda de esa nueva normalidad, pero en el mundo estaremos y Dios nos guarda, dijo Jesús, solamente que los guarde del mundo. De estos apropiados recursos que te vengo hablando, se debe echar mano todo creyente, usted y yo, como lo hizo el humilde pastor de ovejas y dulce el cantor de Israel, quien, apoyado primeramente en su fe, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, pudo vencer con precisión, aleluya, al provocador gigante Goliat. Su mirada estaba fija, su piedra y su honda estaban fijas, y lo venció, no con la honda, no con la piedra, sino con la dirección del Espíritu de Dios de los escuadrones de Israel. Una precisión que usted y yo tenemos que tener. Tirar con la honda, óigame bien, con la honda de nuestra fe, una piedra más ligera y mortal que la pesada espada y jabalina. Eso lo hizo David, y que se quedó clavada, hablo de la piedra, en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra, de bruces, dice la palabra en el versículo 49b que nosotros leímos. Pero usted y yo, como guerreros espirituales, como guerrero espiritual, que se respete la actitud beligerante de David, porque fue beligerante, no le tuvo miedo al combate, no le tuvo miedo al gigante, no le tuvo miedo al escudero. Nos enseña que ninguna prueba, por más gigante que nos aceche, llámese tentación, llámese dolor, llámese enfermedad, llámese persecución, llámese murmuración, llámese envidia, llámese celo, llámese calumnia, llámese pandemia, entre otras, óigame bien, hay que cortar de raíz por la cabeza, donde siempre comienzan todos los ataques, tal como lo hizo David, quien, tomando la espada del incircunciso filisteo, selló la victoria, selló la victoria, como lo dice la palabra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, eso dice la palabra, y tomando la espada de él y sacándola, dice la palabra, de su vaina, una espada grande, porque era espada de gigante, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, a su guerrero, al provocador de las huestes espirituales de Israel, muerto, ¿sabe qué? Huyeron. Esta victoria sobre este temible Goliat, quien pretendía propinar toda una mortandad sobre el pueblo de Israel, cual pandemia, fue muerto con toda su orgullosa fuerza y soberbia, por medio de la letal, óigame bien, ahora que estamos hablando de pandemia, por medio de la letal vacuna de la fe de un prudente, de un sencillo pero aguerrido David, propiciando con su gesta el ánimo a sus compatriotas en procura de la conquista del campamento de los filisteos, lo cual lograron, porque cuando hay alguien que estimula la fe, cuando hay alguien que no le teme a la muerte, que no le teme a Satanás y a sus demonios, no porque los provoque, sino porque los enfrenta para que no los derrote, el pueblo de Dios se anima cuando hay un pastor lleno de fe, un pastor lleno de la unción del Espíritu Santo, un líder, un evangelista, un profeta de Dios, óigame bien, un evangelista, un
apóstolo, misionero, un maestro que estimule al pueblo a ir adelante y no a retroceder. Entonces el pueblo que está desanimado y está escondido por miedo a morir en esta pandemia se anima a salir con prudencia, pero con valentía, como lo hizo David. Tremenda esta palabra. Esta derrota del arrogante paladín, ese paladín de los filisteos, certifica en él, como también en David y en nosotros, lo que la Escritura dice acerca del carácter de los hombres que tenemos que tener hoy. Así lo expresa el mismo salmista David de la siguiente manera: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Bendito y alabado sea el Señor. Se cumplió en David y se cumplió en Goliat. Dios siempre va a darle el respaldo al humilde que confía que nada en él es suficiente, sino que la suficiencia está en el poder del Espíritu Santo. Y como era costumbre, mis amados, al logro de una batalla, cuando se ganaba una guerra o una batalla, se exhibía la cabeza de los reyes vencidos. La del gigante Goliat, del soberbio Goliat, fue llevada a Jerusalén como testimonio a su pueblo de que el miedo a cualquier prueba o pandemia como la que estamos viviendo actualmente no puede ser posible vencerla con miedo como algunos tienen, sino mediante la fe en Cristo, que todo lo puede y nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además de la prudencia y el cuidado que exige esta pandemia hoy y cualquier ataque de Satanás, cualquier tentación, prudencia y cuidado de no dejarnos contaminar con el pecado, ni con ningún COVID-19, ni con ninguna noticia ingrata de la que está pasando ahora, ni contra el enemigo del hombre y del pueblo de Dios. No podemos dejar contaminarnos de los enemigos nuestros y de la iglesia. Esta bella palabra del Señor nos enseña que no debemos minimizar la fe del buen creyente. Así, la apariencia externa de tu vida y mi vida, como veían en David, no llene las expectativas de otros. Puede que no seas hueso gustador, inclusive dentro de la iglesia o tu familia, pero para Dios, si estás en comunión con Él, eres agradable. Pero también usted y yo debemos recordar que no se puede cantar victoria cuando veamos la aparente débil prueba, porque la prueba nunca es débil, es fuerte, pero la podemos derrotar. Ni considerar enemigo pequeño a quien le sirve al Dios de su salvación. Lo consideraron poco, pero no sabían que le servía al Dios Todopoderoso. No debemos confundir el tono enérgico y la templanza de David para enfrentar al gigante con arrogancia espiritual, no, sino como la unión, óigame bien, de la humildad y la confianza en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien le pertenecen todas las victorias. Aplauda al Señor, dele gloria y levante voces de victoria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero decirles algo. Quizá David estaba allí viendo dos pueblos, uno en un monte, los filisteos, y otros en otro monte, y abajo el valle, viendo la pelea entre dos, entre un debilucho David y un gigantesco y bravucón Goliat. Los unos gritaban: ra, 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 Goliat va a ganar, si me permiten decirle. Y los otros quizá decían: David, David, David va a salir de aquí victorioso en el Señor. Sí, sí, sí. Es una pelea espiritual, pero fue física, pero fue ganada. ¿Sabe por qué enfrentó David a este hombre? Porque él sabía que el gigante tenía un escudero, por si fallaba él mismo, remataba al oponente. En cambio, David no tenía un escudero visible, sino al invisible, al Dios Todopoderoso que apoya las batallas de sus hijos y les da la victoria.
Pero él fue y le dijo: yo vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo venció. Así tenemos que hacer nosotros cuando el enemigo se levante y te asuste. Dice la Biblia que Goliat tenía posiblemente 4 hermanos gigantescos como él. Y quiero decirte que esos 4 hermanos también fueron derrotados. Pero en este tiempo, usted y yo podemos tener muchos encuentros con enemigos que son enemigos espirituales del creyente, de tu vida y mi vida. Y nosotros tenemos que vencerlos. Hay gigantes que tenemos que vencer. Y quiero mencionarte de pronto unos que siempre nos persiguen. El Goliat del alcohol. Porque algunos todavía toman aguardiente y son cristianos, toman cerveza y son cristianos. El Goliat de las drogas. Otro hermano de Goliat espiritual es el Goliat de los pecados sexuales. Incluye adulterio, fornicación, lascivia, lujuria. El Goliat de los vicios de la carne. El Goliat del mundo. Porque el mundo nos atrae con toda la fantasía. Pero finalmente, el Goliat llamado Satanás. Finalizo diciéndote lo siguiente. Escúchame, quizá David, luego de experimentar esta gesta, esta victoria, haya podido escribir con convicción lo siguiente que escribió en el libro de Salmo que lleva su nombre, versículo 29, Salmo 18. Contigo, está hablando de su Dios, de Jehová, desbarataré ejército, con mi Dios saltaré murallas, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirte 2 cosas importantes. Hay un adagio que dice que el que menos corre vuela. Pues apliquémoslo hoy. El que menos corre vuela en la línea de batalla, y con premura y fe al enemigo aplasta. Nunca debemos desestimar ningún aparente pequeño enemigo en nuestra batalla contra él, pues suele convertirse en un gigante problema al cual solo venceremos con una honda fe. Quiero que cierres tus ojitos y ministremos en gratitud al Señor. Levanta tu mano, adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hay muchos gigantes que se levantan en los últimos días, en mi familia, en los hijos. Hay muchos gigantes que se levantan, dile, Señor, en mi vida espiritual. Gigantes como los que hemos hablado ahora. Hay un gigante que atormenta al mundo, al planeta Tierra, a los habitantes que no conocen de Cristo, a los desobedientes, y que Dios está llamando a que rectifiquen su vida. A la iglesia que ha dormido y a la iglesia desobediente. Ese gigante se ve pequeñito, se ve invisible, pero es real. Es el COVID-19. Se está llevando ministros, no porque estén en pecado, sino porque Dios permite toda obra. Al fin de cuentas, Él es el dueño de la existencia, el dueño de la vida. Se está llevando familias nobles. Se lleva empresarios que tienen cómo pagar las UCI, cómo pagar clínicas privadas. Se está llevando a los humildes, pero se está llevando también creyentes. Él se está llevando todo lo que se atraviesa, pero nunca se llevará una iglesia con la firme fe de David,
conforme al corazón de Dios. Necesita Dios una iglesia que ayune, una iglesia que ore, una iglesia que interceda a favor de la tierra, una iglesia que no le tema a la muerte, pero que obre con prudencia, como las autoridades dicen, que obren con tapabocas y con distancia social, pero por encima de todo con la fe puesta en el Señor, en el sanador de nuestra vida, porque ciertamente Cristo llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, y por su llaga no hemos sido nosotros curados, dice la palabra. Sigue vigente esa promesa, porque ese virus no puede acabar con la humanidad, porque Dios tiene un plan. Él viene pronto por la iglesia. Será sacudida, sí, pero no será llevada a la gran tribulación. Será separada del sufrimiento que tendrá el mundo rebelde y algunos que se han apartado de la fe. Algunos han tenido el COVID de abandonar al Señor, pero no han tenido la valentía de David para enfrentar cualquier guerra espiritual. A ellos y a los demás le dice el Señor: arrepiéntete. Bendigo la iglesia, bendigo las familias, y oramos a favor de este COVID y de toda la situación, a favor de la apertura de empleo, la economía de la iglesia, la economía de los hogares, la economía de Colombia y del mundo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por permitirme esta palabra, Señor. Amén y amén. Amado Espíritu Santo, tú que eres nuestro compañero fiel, enviado por Jesús y el Padre a acompañarnos en este caminar hasta el regreso de nuestro Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, Lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios. Ay, 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 la, 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 ya, la. La, 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 la. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor.
Señor. Mi alma, llena mi ser. Lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios, ven y lléname. Es donde